es un evento, se puede decir, 10 países, imagínense. Es un evento que podemos decir que es global, que tiene una importancia bastante grande. Así que los voy a dejar en compañía de nuestro amigo Alejo, que nos va a explicar un poquito más y va a conversar aquí con los artistas. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes, espero que estén bien. Bueno, aquí tenemos 4 muchachones. Si me pasas su micrófono para ir presentando a los muchachones. O que se presenten ellos, la verdad. Si quieren ahí ir en orden. Bueno, vos sos de Feroces, si no me equivoco, entonces contanos. Hola, soy Ferdinand de Feroces. Bueno, yo estudio un poco artes plásticas. Muy bien. Y vengo trabajando lo que es esculturas desde hace 15 años. Wow, bastante. También tenemos a... Buenas a todos, soy Luis Aguilar y mi proyecto se llama Robotoxic y bueno, yo estudié en Bellas Artes y he dedicado, digamos, como la parte profesional mía, como enfocado como hacia más bien otra cosa totalmente diferente que es programación, animación, y estoy en esa parte, digamos, entonces. Buenísimo, muchas gracias. Bueno, yo soy Germán Chacón, mi nombre es Germinis, para los que me han visto ahí en las redes sociales. Soy artista plástico y tengo en esto más de 30 años ¿Le ganaron a los que dibujar y empecé como pintor de miniaturas hace como en el año 2000, más o menos 2000, que llegaron las miniaturas al país, allá en la famosa tienda Avalon. Y desde ya hasta acá me ha traído el camino. Yo soy el creador de los Capsus, de los Guerreros Ancestrales y ahorita que me ven de chef de la comida furiosa. Y para despedirme recuerden que con la comida no se muere. Gracias. Bueno, buenas tardes, mi nombre es Luis Carlos y soy el creador de jugueticos. Empecé con lo que es el diseño, soy diseñador gráfico, ya luego después como hobby, para salir un poco del diseño, empecé a hacer escultura y yo dije, ¿por qué no fusionar las dos cosas? Y ahí es donde nace jugueticos, donde combino el diseño con la escultura y ahí poco a poco fui aprendiendo del mundo del arte y ahora lo estoy desarrollando y ahí vamos tratando de hacer camino. Muchísimas gracias a los 4 por venir. Bueno, recordarles que básicamente el Art Toy es el artista plasmando su creación en diferentes tipos de materiales. Como han visto, si ya hacen una vuelta por acá abajo y arriba, hay de todo. Los materiales, bueno, yo creo que es infinidad, ¿verdad? Lo que ustedes encuentren y lo que se topen. A mí me gusta preguntar mucho de dónde viene la inspiración, de qué nos inspira. O sea, hoy vi como Germán, yo sé que ahora está con esto de la comida furiosa, o sea, ¿qué nos lleva? ¿Qué dice usted? Uy, sí, una hamburguesa enojada. Uy, sí, o ahora me está hablando del sushi, le están diciendo que haga sushi enojado. Entonces, sí me gustaría saber un poquito qué los motiva, o qué les gusta, o dónde encuentran esa creatividad, o en qué se basan para sus piezas. Bueno, ya que me mencionaste, ahí está el hombre, está bien. Bueno, tal vez un poquito de historia. Hace bastantes años yo trabajé en McDonald's y trabajé... Y por eso se robó el sombrero de Natal. Por eso estoy curioso de la vida también. ¿Sí? Bueno, en realidad fui robaburguesas cuando trabajé en McDonald's. Pero también terminé trabajando en eventos especiales. Esto es un poquito de la historia, ¿verdad? ¿Qué me inspiró a hacer la comida furiosa ahora que estoy con mis colegas de Art Toys? Pues simplemente fue como una necesidad de un gusto viejo que tenía sobre los juguetes de comida. Porque hace poco se celebraron como los 45 años de los juguetes en la cajita feliz. Ajá. Y como yo fui robaburguesas, pues me conseguí nuevamente un muñequito de robaburguesas y recordé todo este montón de juguetes que habían de comida, hamburguesas, papas y todo eso. Ok. Conseguirlos es muy difícil y es muy costoso. Y un día
ha sido fanático de visitar ventas de juguetes de cualquier tipo, tanto lo que llamamos los chinos como jugueterías normales. Me encontré en una de estas jugueterías un paquete de comida de plástico y automáticamente fue prácticamente un... Hacémonos para arriba. Venga, sin miedo. Mucho gusto. Ya voy a empezar a grabar. Y ahí está. A ver qué campo la gente también. Germán, otra vez. Ok, bueno, encontré este paquete de comida de plástico y fue como un amor a primera vista. Yo dije, mire, aquí está. El hecho de volverla furiosa fue porque cuando uno se inspira por lo menos en mi caso, inspirarme en algún juguete o algo, necesito ponerle una historia, darle un contexto. ¿Por qué voy a agarrar una hamburguesa de plástico y ponerle una cara? ¿Qué significado va a tener? ¿Cuál es la ciencia del asunto? Al hacerme estas preguntas recordé mi trabajo en McDonald's y recordé que toda la publicidad de comida, sobre todo la de comida rápida, siempre tiene el artículo de lo que usted se va a comer, siempre es lo que lo anuncia, todo feliz. Entonces la hamburguesa está feliz de que usted se la compre y se la coma. El pollo sale ahí, salen los pollos enteros o el pollo frito con una cara toda feliz diciendo, hey, vengan, cómame. Entonces de ahí me basé y dije, bueno, un momento. O sea, la comida despierta y se ha sentido engañada y dice, o sea, a mí me están engañando, no es que esto no es nada de felicidad, me están comiendo, yo no quiero que me coman. Entonces de ahí viene la furia. Todo eso lo va uno pensando mientras está con el aparatito de plástico en la mano, viendo cómo lo personifica, cómo le agrego las manos, los pies y todo eso. Las técnicas y esto vienen después, ya con la experiencia de las artes manuales y plásticas, pero creo que la esencia principal es eso, que es algo que no se puede explicar, te da un clic así como, mira, con esto puedo hacer tal cosa, y después justificar esa cosa. Y ya cuando la justifica, entonces ya viene toda la historia que les he contado a Matilde allá arriba, de que bueno, ya la comida se dio cuenta de que se lo están comiendo, ya no quieren, entonces se enojan, y no solamente se enojan, sino que se enfurecen porque los están engañando. O sea, Claro, a nadie le gustaría, y esto lo digo, sí lo digo muy serio y la gente lo toma por ese sentido, a nadie le gustaría que lo agarren, lo stripen y le metan un mordisco, ¿verdad? Entonces eso es lo que siente la comida en este momento. Específicamente la comida rápida, que fue lo que me encontré, pero como decía, ya me han pedido tacos, me han pedido sushi, ya vendrá toda la comida se va a dar cuenta de que algo anda mal. Luego es un caponés, luego es un chop suey y ahí va. Y ahí va. De ahí donde viene para mí la inspiración de coger un artículo y convertirlo en un arte. Muy bien. ¿Lo viste? Bueno, y les cuento como mi proyecto se llama Jugueticos y desde el principio mi idea para desarrollar es inspirarme en la cultura y el folclore costarricense. Entonces, de todas las piezas que he ido, todas cuentan una historia que nos relaciona a nosotros como costarricenses con cada uno de los personajes. Por ejemplo, tengo la niñetica. La niñetica ahorita es que las nuevas generaciones no la conocen, pero yo me acuerdo que cuando yo iba a las casas de mi abuela o de mis tías, antes era muy común encontrarse la niñuenta, que era una estatua de yeso que se supone que da suerte para la casa y prosperidad. Entonces yo decía, bueno, se perdió esa tradición, entonces qué bueno volver a incorporarla en las nuevas generaciones. Y hice mi versión que se llama La Niñuentica. Entonces, inspirándome, siguiendo la línea de Jugueticos como tal. Luego también otro de mis personajes es Marito, que es inspirado en Marito Mortadelo. Creo que todo el que pasó por San José en algún momento tuvo que haber visto a Marito Mortadelo, que era un personaje pues bastante peculiar. Y decían, canta en inglés. Luego también el perezoso, que es inspirado en el oso perezoso, que es símbolo nacional.
y las esferas precolombinas. Él está haciendo como yoga encima de la esfera precolombina. Entonces son símbolos muy característicos de Costa Rica y que nos identifica con la marca. También está el tiquitico, que fue la primera figura que hice. La hice por ahí en 2016, solo que en esa ¿cómo se llama? Nubla que se le hace a uno, si lo tiro o no lo tiro, cómo lo aceptará la gente, si bien o mal, pues no sabía, y ahí lo tuve por mucho tiempo, pero ya luego después lo tiré, y él es inspirado en el arte precolombino costarricense. Entonces por ahí anda más o menos la línea, y por ahí pienso seguir con los próximos personajes que vaya incorporando. Muchas gracias, Luis. Ahora los muchachones, ¿quién quiere seguir ahí? Bueno, yo lo que me inspiro más que todo es como en la flora y la fauna de Costa Rica también. Últimamente lo que sí he querido es como rescatar la fauna de acá. Entonces para esta última línea que saqué, estoy haciendo el venado cola blanca, estoy con la sirena marina, y estoy con el tucán. Y bueno, el proceso de inspiración en realidad es un poco diferente de los compañeros, digamos. Yo primero dibujo lo que es el personaje, las formas de esta línea que se llama pictoplasma, que en realidad es un movimiento. Son de personajes muy sencillos, inarticulados, cosas como muy redonditas. Entonces primero dibujo lo que es los personajes, y cuando ya tengo la pieza enfrente mío, digamos, es como ver un lienzo, y ahí es donde empiezo a pintar todo lo que me nace, digamos, conectando con esa pieza. Bueno, y como todo artista, son vivencias, lo que uno representa. Entonces por eso tanta flora, tanta fauna, que fue como más que todo mi niñez. Mi familia es de Guanacaste, entonces siento que el folclore que traje de allá, digamos, el poquito folclore, me gusta representarlo en colores, en formas, y sí, básicamente sí. Sí, buenas. Bueno, en mi caso quisiera hablar un poquito más bien de los Art Toys al inicio, digamos, como para que ustedes entiendan cuál es mi línea de pensamiento cuando diseño un Art Toy o un Custom Toy. Y entonces, bueno, para mí el Art Toy es una forma de expresarnos, es una forma de expresar lo que yo siento como artista, o como escultor. Entonces lo curioso del Art Toy, digamos, en esto es tratar de tener una especie de calidad de juguete industrial, digamos, yo lo veo así, un juguete que se puede podría ver uno en una tienda o así. Sin embargo, cuando vos lo ves, la intención que tiene ese juguete, ese concepto, vos ves que no es para un carajillo, ¿verdad? Que no es para un niño. Entonces ese juguete o ese arte está comunicándole a usted algo. Entonces eso para mí es un Art Toy. Es multidisciplinario, se necesita una persona que sepa de escultura un poquito, que sepa de pintura, que sepa de diseño, que sepa de ya en la parte de construcción y de fabricación, que para mí es una parte muy chiva también, que los compañeros son geniales en esta área, que yo muchos no los conocía. En esa parte de fabricación donde entran las partes de resinas, plásticos, inclusive como hace nuestro amigo el chef, que combina partes de cosas, o sea, toda esa parte de fabricación es una parte muy importante, digamos, en el Art Toy también. Y para dar un trabajo final, que uno siente que uno puede verlo en una tienda, sin embargo, la intención es otra. Entonces, tomando en cuenta en eso, yo quise desarrollar mi marca, digamos, una marca ficticia. En este caso Robotoxic, no quise ponerle mi nombre, ni que Costa Rica, ni nada, o sea, que quise desasociarme completamente de eso, como para tener una especie de libertad, ¿verdad?
Y en ese caso yo, igual que el compañero, sí empiezo siempre como con un dibujo o alguna vara ahí que yo veo, no sé, que se me ocurrió para esta línea que yo quise tirar. Primero quise no complicarme mucho porque quise que la vara fuera una vara simple, entonces quise tal vez expresar sentimientos como afrontamos la vida, por ejemplo. Entonces, si ustedes ven algunas de mis piezas, hay uno de mis monstrillos que hice que solo tiene un ojo. Entonces, yo al mae lo veo como que es un mae que solo tiene una forma de ver la vida, solo tiene una forma de pensar, solo tiene una forma de afrontar las cosas. Entonces, es un mae cabezón que sigue así. Usted le dice, mae, esta hora no es así, pero el mae sigue igual. Entonces, es una persona que es así, cabeza dura, majadero, o sea, un tipo así. Entonces, ese es uno de mis personajes. Hay otro que tiene una marca en la cara y es un mae que tiene una sonrisa también. Entonces, por ejemplo, ustedes pueden ver que ese personaje le han pasado cosas, le pasan varas malas a cada rato, pero sigue con una sonrisa. Entonces, una forma de afrontar la vida. Ese es otro de mis personajes, se llama Goroco, porque parece un gorila, no sé por qué. Entonces lo vi como un gorila y le puse Goroco. Y entonces, también tengo otro personaje que ustedes lo pueden ver arriba en el segundo piso, que se ve como agresivo, que tiene los dientes así salidos, pero en realidad más es buena persona. Entonces, como pueden ver, son cosas, yo me he inspirado como en la vida, en la cotidianidad de la vida de nosotros, cualquier persona que puede parecer así, ese mae con esos aretes, con esos tatuajes, pero en realidad es un mae de tatuajes, ya tenemos que conocer, hablarle, o sea. No me quise complicar mucho con las formas también, hice formas primitivas, círculos, triángulos, para cuando tuviera el proceso de fabricación tener una forma más fácil de hacer los moldes, etcétera, ¿verdad? Entonces, por eso pensé en la primera línea mía como algo un poco más fácil, más sencillo de poder producir y de poder entender, y aparte de eso, no complicarme mucho, entonces traté de seguir las formas sencillas, y como proceso creativo al final de cuentas creo que bueno, ahora estoy aquí con un montón de artistas buenísimos, entonces para mí ha sido una gran experiencia, digamos. Buenísimo, muchas gracias. Muchachos, yo creo que ahora también algo muy interesante que me parece que era lo que decía anteriormente, son los materiales. Entonces, cuéntenos con qué les gusta trabajar y qué tan difícil o fácil es encontrarlos acá en el país, o les toca mandar a traer cosas, pinturas, no sé, o sea, la dificultad con los diferentes materiales. Bueno, con lo que son los materiales, en realidad yo inicié con papel periódico, así muy art attack, pero eso fue hace como muchos años, entonces ya no vendo eso. Y después de eso empecé como a experimentar con DAS, que yo creo que la mayoría de personas que estamos acá han experimentado con DAS. Después de eso ya sí lo tiré como a un lado como más artístico, entonces empecé a hacerlos con cemento, empecé a meterles varillas, porque al principio los llevaba a la tienda y me llamaban a la semana, madre, se quebraron esas esculturas, tienen que ver cómo las repara. Entonces ha sido como un proceso también como de experimentar, como todo es un aprendizaje también para ustedes. Claro. Y gastar materiales, a veces siento como que trabajo solo para gastar materiales. Y todos se ríen porque es la realidad. Sí, en realidad yo creo que todos hemos gastado materiales a lo loco. El silicón hace unos años yo creo que no se conseguía, hasta hace poco. Hasta hace poco yo vengo haciendo como moldes también, sale como más barato, en realidad es como bastante accesible y bueno, no sé, siento como que la técnica a veces se disfruta bastante también. Lo que son pinturas, yo utilizo acrílico, siempre he utilizado acrílico. Sí, básicamente esos son los materiales, creo que ahora es más fácil de conseguirlos. No, está bien, muchas gracias. Bueno, en mi caso, bueno, sí, también, como decía compañero, es difícil a veces conseguir materiales y también esa exploración, ¿verdad? Que uno tiene. Entonces, a veces uno falla y uno dice, puña.
gasté 100 gramos de esta vara. Y en mi caso, por ejemplo, yo metí la pata un par de veces con esta silicona porque se me olvidó la relación entre el catalizador y el ¿verdad? Entonces, bueno, pero ahí uno va aprendiendo. Entonces, y en cuanto a conseguir materiales, aquí sí, la verdad, yo sí he visto que sí cuesta. Inclusive, yo le contaba a uno de mis compañeros que yo estaba tratando de hacer, por ejemplo, una etiqueta y quería hacer un huequito de 2 milímetros. Y, o sea, aquí no se consigue un puncher de 2 milímetros. ¿Cómo es posible? Pero así es, no se consigue. Entonces tuve que ingeniármelas y conseguir otro tipo de herramienta que también sirve para eso ahora, pero la gente no se le ocurre que sirve para eso. Pero bueno, ese tipo de cosas son difíciles a veces de conseguir y también de ocurrírsele a uno como qué puedo hacer para tal vez si no me lo venden en este lugar que está fácil, ir a otro y buscar en San José Centro para verse una caminadota por allá y venir. Y sí, siento que cada vez más se consiguen más materiales, pero aún así en Costa Rica es difícil conseguir todo lo que uno quiera, digamos, por lo menos en mi caso, de lo que he hecho por hasta el momento, sí me ha costado, digamos, conseguir ciertas cosas específicas que he querido hacer, digamos. Y las cantidades también, me imagino que vuelve a ser... Sí, digamos, por ejemplo, yo le decía a un compañero que yo vi un video por ahí de un mae que se cagó como en 3 moldes de silicona, pero en realidad vos no tenés que botar esa silicona, uno la puede reutilizar y volverla a hacerle el cast y hacer el molde y toda la cosa. Entonces también a veces es pollada de uno que se le va, digamos, poder reutilizar algunas cosas que la gente ve como basura, pero digamos, entonces la próxima vez vos tenés silicona fijada por ahí y en lugar de desperdiciar y esos 100 gramos, digamos, yo tengo 50 gramos picados y puedo utilizar solo 50 gramos nuevos, digámosle así, con catalizador, por ejemplo. O sea, son cosas de fabricación que yo ahora, como les decía al inicio, que es como chiva ir aprendiendo en eso, ir viendo la fabricación, cómo puedo ir mejorando, cómo puedo ir haciéndole una máscara a esto, como para pintarlo, para que me quede excelentemente bien, llegarle a esa calidad industrial de un juguete. Que creo que eso es lo que queremos, digamos, o sea, eso es lo que digamos en otros países, por ejemplo en Japón, en China, para ellos es un poco más fácil llegarle, pero bueno, nosotros vamos ahí paso a paso. Me parece que en esa cuestión de materiales aquí, ahí lo que no se consigue, y al final de cuentas uno lo puede pedir por internet, ¿no? Muchas gracias. Como Germán, cuéntanos. Bueno, yo siempre me he considerado de la vieja escuela cuando hablo de materiales, porque aparte de que fue mi escuela, también en aquel tiempo, creo fielmente de que lo que usted no encuentre como material específico, lo puede hacer o lo puede fabricar de alguna otra forma. Siempre he creído en la frase de que la necesidad es la madre de la inventiva. Todos aquí, la mayoría debe estar acostumbrados al internet o a pedir por eBay. Yo estoy asiduo en pedir eBay, pero cuando yo empecé en esto, pintando miniaturas hace más de 20 años, no existía el internet como lo conocemos hoy, no habían tiendas de hobby, no había, o sea, estaba la Lehman y la Universal y vendían óleo, acrílico, pinceles, yeso, gracias por participar, tal vez pedacitos de madera para maquetas y eso. Entonces, mi educación fue buscar sustitutos. Desde que yo empecé a pintar miniaturas y hacer las escenografías para las bases de estos juegos, empecé a buscar sustitutos y a darme la tarea de eso, de no solamente buscarlos para mí, sino que cuando daba talleres de pintura o de modelismo, trataba de que la gente entendiera de que los materiales están ahí, solo que no sabemos cuáles son ni cómo aplicarlos. Por ejemplo, cuando yo empecé a investigar cosas, me fui directamente, valga la redundancia, a la cocina. Empecé a ver que podía utilizar la sal cruda, podía utilizar los condimentos,
sacatito y todas esas cosas, polvo o los mismos aparatitos para distribuir los condimentos, me di cuenta de que ¿Y su cucharas- mamá no se enojaba? bueno, no, ya no, porque ya estaba un poquillo más adulto, no era tan de niño. No, pero sí se enojaba cuando era niño, que cogía barro de las macetas para hacer figuras, ahí sí. Eso era Esa era otra torta. en la prehistoria. Estamos hablando ya de un poquito cerca del siglo XX. No. Y hay otra parte donde donde sí había enojo, que es todos los artículos de maquillaje de las mujeres son geniales para este tipo de trabajo, o estas cosas. Las brochas, la pintura, los aplicadores, todo lo que ya no utilizan, la pintura de labios, la pintura de uñas, el barniz, la acetona, las cositas estas para limarse, para cortarse las uñas, todo eso. Le puedo mostrar mi caja de herramientas, yo tengo de eso. Y a mi esposa, En resumidas ya no usa, cuentas, cuidado las esposas, las novias, porque les van a robar las cosas para hacer art toy. sí, pero se pueden usar las que ya no necesitan. Ah, ok, no lo nuevo. reciclemos. No, ahí lo que vendría a hacer es cómprenle algo nuevo para que le den lo que ya no. Ah, bien jugado, Ya no bien tienes. jugado, me gusta eso. Por ahí está mi esposa, que no me deja mentir. Saludos a la esposa de mi Entonces, materiales hay, pinturas, siempre ha habido pintura acrílica. Voy a extender un poquito porque en la universidad me gustó mucho, todavía me gusta mucho cuando voy a un museo a observar las obras de arte y decirme no lo que veo, sino cómo rayos lo hicieron hace 1000 años, en donde no había un Artea para ir a comprar pinceles y botecitos de azul satinado 2532F con efecto mate al final. O sea, ¿cómo hicieron eso? Antes, en el Renacimiento, los mismos artistas tenían que hacer sus propios pinceles. Los mismos artistas tenían que agarrar un poco de huevo, de yema de huevo o clara de huevo y ponerle un polvo ahí y hacer una pintura. Y aún así, hoy todavía existen esas obras. Entonces, cada vez que yo digo, ya no hay resina, me pregunto, ¿cómo hacían en el Renacimiento cuando no había algo, no había nada? Entonces, como eso siempre fue una inquietud para mí en cuanto a los materiales, pues me di a la tarea de buscar sustitutos, y los que me han conocido en talleres y me han visto dando explicaciones saben que si van conmigo les puedo mostrar para qué sirve la pintura country, que muchos la despreciamos porque queda muy mate al final, pero es esencial para el color base. ¿Para qué sirve la pintura PBO, que es acrílica? ¿Cómo se puede utilizar el óleo sobre el acrílico o el acrílico sobre el óleo? Y no estoy hablando de cosas de afuera, estoy hablando de lo que se consigue aquí, porque yo vengo de una escuela en donde no se conseguía aquí ni allá. Por supuesto que yo tengo mis pinturas finas, mis pinceles de España, de Pedro de Marte y todo eso, que ni los toco porque los tengo ahí de colección, pero creo más bien que en la necesidad está la inventiva. O sea, y quiero cerrar para dejar a Luis con esta parte, con una de las últimas experiencias que tuve con los amigos del modelismo, que se empeñaban mucho en perseguir el color exacto del tanque de 1942 de la batalla de Waterloo, el color azul 43, y no podían terminar su obra, su hobby, lo que fuera que estuvieran haciendo, porque no tenían ese color, porque no habían conseguido en internet el 45XB. Y después veo en TikTok un señor mayor chinito que le dan una placa y agarra un poco de pintura y hace le revuelca y le saca el color tal cual. Entonces, sí, nosotros lo vimos hace poquito, de nuevo. Entonces, cierro con eso. O sea, mi proyecto de Art Toy se basa en eso. Necesito algo. ¿Cómo lo creo? Si me lo encontré, genial. Si no, ¿cómo lo logro? ¿Cómo busco manos, pies? ¿Cómo uno las partes de ese plástico? Ustedes no saben lo que me costó que se uniera, porque el plástico
de juguetes muy difícil de pegar. Probé 1.000.000 de técnicas hasta que la conseguí, pero porque tuve la necesidad. Pero me imagino que existe un pegamento especial para eso y probablemente muy caro. Entonces, tenemos la necesidad, cómo lo hacían en el Renacimiento, cómo lo hacían antes, y ahí empieza la creatividad a encontrar un montón de alternativas que uno no se imaginaba. Gracias. Muchas gracias, hermano. Luis. Sí, bueno, yo les cuento más o menos de cómo empecé. Empecé con la parte de escultura desde muy niño. Me gustaba jugar con plasticina, creo que era como mi juguete preferido. Entonces, sí, empecé desde muy chico ya a modelar con plasticina como un juego. Ya luego después cuando entré un poco, cuando ya entré en la parte del diseño, el diseño de pues, ir a trabajar en agencia y pasar ahí las 8 horas y todo esto, la vida de diseñador, mi escape fue salir o sea, meterme un poco más como en la escultura, recordar ahí el tiempo que me gustaba modelar. Yo me acuerdo que en ese tiempo daban como las favores de los super amigos y todas estas cosas, entonces yo me acuerdo que yo me hacía mis superhéroes con plasticina. Y me empecé a involucrar un poco en la parte de escultura pop, empecé a hacer superhéroes y empecé igual que los otros compañeros con DAS, empecé haciendo figuras con DAS y yo decía, pero es que no me da el nivel, digamos, no me da los detalles que yo quiero hacer, porque yo veía por internet, para en ese tiempo ya se veía un poco de internet, estaba un poco más popular lo que era el Facebook. Entonces yo empecé a buscar a los maes estos que hacían las estatuas de superhéroes y demás. En ese tiempo la compañía Sideshow, y habían unos argentinos monstruos ahí, ¿cómo se llama? Martín Canal y otros maes, Tim Bruckner y otros, unos maes muy cargas, unos escultores en esta parte de escultura pop, muy cargas, que hacían mucho detalle, hacían un montón, la anatomía la trabajaban muy bien, las poses y demás. Entonces yo decía, ¿cómo hacen estos maes para lograr hacer estas figuras? Y empecé a involucrarme un poco más en el tema, viendo qué materiales utilizaban ellos, las técnicas que utilizaban y demás, y me fui involucrando un poco en la parte de escultura, de manera empírica, y viendo lo que ellos hacían y tratando de emularlo con lo que teníamos aquí. Ya un día yo decía, el DAS no me da para llegar a ese nivel que llegan esos maestros, entonces investigué cuáles eran los materiales que utilizaban, incluso les mandé invitaciones a los maestros, y los maestros súper accesibles le daban a uno a aceptar y uno les podía escribir y hasta varios le respondían a uno. Bastante chiva la experiencia y ya supe qué materiales utilizaban, pero aquí en Costa Rica no había nada. Entonces agarré un aguinaldo un día de diseñador y de ahí pues agarré y mandé a traer todos los materiales que ellos utilizaban y de ahí empecé a darle y a explorar, y desde ese entonces hasta ahorita ha sido una exploración continua, que cómo hacen esto, que cómo resuelven esto. También aprendí a hacer moldes también, en el mismo proceso aprendí a hacer escultura, ya luego después aprendí a hacer los moldes y hacer reproducciones, pero todo ha sido así como buscando ver qué hay y cómo lo solucionamos. Entonces, por ejemplo, ya fui aquí con los proveedores de resina, que son resinas